La maldición de las gemelas. Esta leyenda se repite con frecuencia en los poblados cercanos a las carreteras, aunque no se tiene la certeza del lugar exacto donde sucedió esta tragedia. Karen y Carla eran unas hermanas gemelas de 8 años y acababan de mudarse a la ciudad. Sus padres trabajaban la mayor parte del día, por lo que estaban bajo el cuidado de una niñera. Luego de casi 3 meses de haber llegado a este sitio, la niñera enfermó, por lo que ese día no pudo cuidar a las gemelas. La madre pensó en faltar al trabajo, pero Karen, la mayor, había nacido apenas unos minutos antes. Dijo que no se preocupara, que solo eran unas cuantas horas y que nada malo pasaría. La madre, confiando en las palabras de su hija, les preparó unos emparedados y se dirigió rumbo al trabajo. Todo transcurría en completa calma. Ya casi anochecía y las gemelas se divertían fuera de su casa. En innumerables ocasiones los padres les advirtieron no jugar cerca de la carretera, porque era muy peligroso, y hasta ese momento habían acatado la orden. La madre estaba por llegar y las niñas la esperaban sentadas, junto a la autopista. Cuando vieron que el auto de ella se acercaba, se pusieron de pie y comenzaron a gritar con alegría. ¡Mamá! ¡Mamá!, exclamaban varias veces. La madre les tocaba el claxon en señal de que les había visto. Sin embargo, tanta era la emoción de la llegada y sobre todo la ansiedad de contarle lo bien que se habían portado, que sin percatarse ambas estaban paradas justo en los bordes de la carretera. A lo lejos apareció un camión que circulaba a gran velocidad. Al chofer le era imposible ver a las niñas, ya que se situaba casi al terminar una curva. De pronto, solo un fuerte golpe y los gritos desesperados de la madre se escucharon. El vehículo pesado atropelló a las gemelas y ambas fallecieron al instante. Los padres de las gemelas se hundieron en una fuerte depresión, que solo superaron un par de años después. Finalmente, con el trabajo y con el apoyo de sus parientes, lograron recuperarse de tan fatídica pérdida, pero jamás pensaron en mudarse de casa. Pese a la tragedia, decidieron continuar su vida en ese lugar. Ilusionados nuevamente decidieron tener otro hijo. Al parecer la vida se reivindicaba con ellos, pues esta vez y para sorpresa de ambos, la madre dio a luz a otras niñas gemelas. Con el paso de los años, las gemelas se parecían cada vez más a sus hermanas difuntas. Y esto era para la madre como rendir diariamente un homenaje a la memoria de sus hijas. El día de su 8º cumpleaños, los padres les organizaron una fiesta. Las gemelas, junto con otros niños, jugaban por todo el jardín y, desobedeciendo las órdenes de los padres de no acercarse a la carretera, llegaron hasta esta vía en medio de risas y gritos. Los automóviles circulaban a gran velocidad, pero a las gemelas tanto peligro les parecía divertido. Como era su cumpleaños, ellas creían que ese día podían quebrantar las reglas impuestas por sus mayores. Por tanto, se tomaron de la mano y echaron a correr. Sin embargo, al llegar a los límites de la autopista, se detuvieron abruptamente. Todos los niños gritaban, pues los carros pasaban rápidamente. Los anfitriones y los papás de los niños corrieron hasta el lugar para ver qué sucedía, y cuando miraron a las gemelas a punto de cruzar la carretera, la madre gritó terriblemente. Con lágrimas en los ojos y visiblemente angustiada, corrió hasta ellas y les reclamó por haber desobedecido. Las niñas respondieron al mismo tiempo: si no pensábamos cruzar, ya nos atropellaron una vez y no volverá a ocurrir. Desde entonces, se dice que Karen y Carla reencarnaron en sus hermanas, que tenían un comportamiento muy extraño, por lo que se convirtieron en unas niñas solitarias. Nadie supo lo que pasó con ellas. Lo cierto es que sus padres decidieron mudarse de casa, para evitar que una nueva tragedia empañara su felicidad.
El Casino del Diablo. En el estado de Sonora, en la colonia Country Club de Hermosillo, siguen en pie las ruinas de un antiguo casino que ahora se conoce como el Casino del Diablo. Según la leyenda, este lugar tuvo su apogeo en la década de los años 50, cuando era frecuentado por jovencitos. Entre los asistentes más asiduos a este lugar estaba Linda, una joven muy hermosa de 16 años. Resulta que un 31 de diciembre se anunció que habría una celebración en el lugar para recibir el Año Nuevo. Linda pasó gran parte de la tarde arreglándose para el evento. Sin embargo, su madre le negó el permiso para asistir al baile, pero Linda se escapó en cuanto pudo. La joven llegó al casino y de inmediato su belleza impactó a todos los asistentes. Muchos jóvenes la invitaron a bailar, pero ella no aceptó, sino hasta que un joven alto de cabello negro, ojos grandes y piel blanca, vestido con gran lujo, se le acercó y le invitó. Nadie conocía a ese joven, pero no podía negar su gran porte. Después de un rato de estar bailando, Linda comenzó a sentir mucho calor y un terrible ardor en la espalda. Había estado tan feliz con su pareja que no se dio cuenta que estaban solos en la pista. Todos habían dejado de bailar. Lo rodeaban y miraban aterrados hacia los pies de la pareja. Entonces Linda bajó la vista y vio que el joven tenía una pierna de gallo y una de cabra. Linda batalló hasta librarse de su pareja, quien se transformó en el mismísimo diablo. Todos, presas del pánico ante la horrible figura, corrieron. Nadie ayudó a la bella joven. El casino comenzó a arder y se consumió hasta quedar solo las paredes que permanecen hasta ahora. Algunas personas afirman que por la noche, cuando pasan cerca del lugar, es posible escuchar música y risas de histeria. De Linda nunca más se supo nada. Nunca regresó a casa y su cuerpo no fue encontrado. ¿Será que el diablo se la llevó con él? Esto es lo que platican del Casino del Diablo. Casas embrujadas, horror en Georgia. Este caso, reseñado en el prestigiado diario San Francisco Examiner en 1891, es uno de los más extraordinarios en los anales de lo sobrenatural. Aquella casa del poblado de Oakville, cerca del río Savannah, en el estado de Georgia, Estados Unidos, era habitada por un granjero de apellido Walsingham. No era un hombre supersticioso, y cuando empezaron los hechos inexplicables no le prestó importancia, juzgando que se trataba de bromas pesadas de sus vecinos. Pero al fin comenzó a preocuparse conforme los ruidos fueron en aumento. Cuando la familia se retiraba a sus habitaciones, por la noche se azotaban puertas, repicaban campanas, y por doquier caían sillas estrepitosamente. Cierto día el perro de la casa, un gran mastín inteligente llamado Don César, comenzó a ladrar furiosamente con el pelambre erizado, mirando un muro que tenía enfrente. Finalmente, saltó hacia adelante, con un aullido de furia incontrolable, solo para caer hacia atrás como si hubiera sido lanzado por alguna mano poderosa y cruel. Cuando se le examinó, se vio que tenía el cuello roto. Por otra parte, el gato de la casa parecía disfrutar la presencia del fantasma. Paseaba por los pasillos como si acompañara a alguien invisible, y se sentaba en sillas y divanes, ronroneando, como si alguien le hiciera caricias. Al paso de los días, el espectro comenzó a hostigar a la familia durante las noches, y dormir se volvió una empresa imposible. Los ruidos se sucedían uno tras otro, gritos, quejidos, risas espeluznantes.
y un aullido especialmente inquietante y peculiar que parecía brotar de debajo de la casa y que en otras ocasiones descendía del techo de la sala donde se reunía la familia. Una noche, cuando Amelia, la hija más joven, se peinaba antes de acostarse, sintió de pronto una mano sobre el hombro. Pensando que se trataba de su madre o hermana, levantó la cabeza para mirar al espejo, mas en su superficie solo vio su propia cara, aunque sí vio, además, una ancha mano de hombre que descansaba sobre su brazo. Horrorizada, Amelia comenzó a gritar, pero cuando acudió corriendo la familia, la mano inexplicable había desaparecido. Poco después, su padre vio pisadas que se formaban junto a las suyas al ir caminando por el jardín después de una leve llovizna. Las pisadas eran de un hombre descalzo e iban cayendo exactamente como si una persona caminara a su lado. Pronto la familia Walsingham comenzó a hacer planes para mudarse de casa, y su decisión se precipitó cierta noche, durante el curso de una gran cena. Primero escucharon un fuerte quejido en la habitación superior. Pero aquel sonido ya era tan conocido de todos que ni los Walsingham ni sus invitados le prestaron atención, hasta que alguien señaló una extraña mancha que se formaba sobre el mantel blanco. Se vio que algún líquido caía a gotas sobre la mesa, desde el techo. El líquido parecía sangre fresca, y los presentes lo miraban gotear con creciente horror. El señor Walsingham y algunos de sus invitados corrieron a la habitación superior a buscar la fuente de aquella horrenda lluvia. Levantaron la alfombra y arrancaron la duela del piso, pero abajo de la madera solo encontraron polvo. Sin embargo, la sangre seguía cayendo gota tras gota sobre la mesa de la sala de abajo. Cuando el goteo finalmente se detuvo, la mancha era del tamaño de un plato. Al otro día, un análisis químico profesional confirmó que el líquido rojo era sangre humana. Muy poco después, los Walsingham huyeron de la casa, y ésta se convirtió en una atracción turística, en una macabra curiosidad. Nadie quiso mudarse a la casa, nadie se quedaba en ella tras la puesta del sol. Sin embargo, cierta noche, para ganar una apuesta, un hombre de Savannah, Orange Gunn, se arriesgó a pasar 24 horas, solo, en la gran mansión abandonada. Al día siguiente lo encontraron inconsciente, y solo lo hicieron volver en sí con grandes esfuerzos. Pero nunca se repuso del todo de su experiencia. Quedó confinado a su cama y juraba que aunque recuperara la capacidad para caminar, no había suficiente dinero en el mundo para pagarle el pasar otra noche en la casa embrujada. Al paso del tiempo, Orange Gunn fue contando lo que le había ocurrido. Dijo que al caer la noche quiso encender la chimenea de una recámara y la lámpara de otra, pero en los dos casos le fue imposible. Cuando encendía un cerillo, un vaho de aliento helado lo apagaba, como si una persona invisible soplara sobre la pequeña llama. Desde ese momento le dieron ganas de salir corriendo de la casa, pero resistió el impulso porque no quería hacer el hazmerreír de los amigos con los que había hecho la apuesta. Durante algunas horas ya no sucedió nada extraño. Gunn dormitaba en una sala, pero de pronto escuchó un grito agudo justo abajo de la casa. Una expresión de dolor o rabia seguía por el sonido de pasos apresurados que subían y bajaban por las escaleras e iban de una habitación a otra, como si alguien fuera perseguido. Escuchó aquellos ruidos inexplicables durante cerca de una hora, hasta que de repente terminaron, tan bruscamente como habían comenzado, y un silencio sepulcral invadió toda la casa. Gunn comenzó a respirar con más tranquilidad, hasta que notó que una mancha blanca del muro comenzaba a agrandarse y a brillar como si tuviera luz propia. Esto siguió durante algunos minutos, hasta que la mancha parecía un disco de fuego blanco. Entonces, horrorizado, se dio cuenta de que la luz provenía de una cabeza humana sin cuerpo, una cabeza que poco a poco comenzó a desplazarse a lo largo del muro. La horrenda testa parecía ser de alguna persona anciana, pero no podía distinguir si era de un hombre o una mujer.
Su cabello era gris y largo, cubierto de oscuros coágulos de sangre que brotaban lentamente de una herida profunda que tenía en la sien. Las mejillas estaban hundidas y el rostro entero expresaba sufrimientos y miseria indecibles. Los ojos estaban desorbitados y lanzaban ocasionales destellos, como si fueran de vidrio, y al irse desplazando, la cabeza no dejaba de mirar a Gon, quien estaba petrificado y mudo del espanto. Después de un tiempo indefinido, la cabeza sangrienta desapareció, pero la casa volvió a llenarse de ruidos inexplicables que parecían hechos por varias personas. Los gritos y quejidos hacían temblar los muros. Los gemidos y aullidos que provenían de todas direcciones constituían algo horrible, y un escándalo, como de platos y sartenes golpeados unos contra otros, hacían más horrible aquel escándalo ensordecedor. Finalmente Orange Gon intentó huir de la mansión. Con los nervios crispados, tambaleándose, avanzó por los pasillos, apoyándose en los muros, tratando de evitar a los seres que presentía en todas partes. Cuando ya casi alcanzaba la puerta principal, algo lo agarró violentamente de un tobillo y lo lanzó al piso sin miramientos. Manos frías que el hielo le apresaron la garganta y comenzaron a estrangularlo. Y aunque Gon se debatió como fiera luchando por su vida, no pudo deshacerse de aquel atacante invisible y finalmente, sin poder respirar, perdió el conocimiento. Cuando los amigos de Orange Gon lo encontraron al día siguiente, desmayado, a la entrada de la casa embrujada, el infeliz tenía hematomas en toda la garganta, moretones que parecían hechos por largos dedos con uñas curvas. Y hasta donde sabemos, ahí terminó el horror de la casa de los Walsingham. Algún tiempo después de la horrible experiencia de Gon, el señor Walsingham, ya reubicado en otra casa con su familia, recordó que al mudarse a la gran mansión, había hallado una serie de huesos en el jardín. Creyendo que eran huesos animales, los había lanzado a un pozo lleno de cal viva. A partir de ello, un estudioso de casas embrujadas sugirió que posiblemente aquellos huesos pertenecieron a un ser humano. El especialista señaló: supongo que el espíritu indignado de aquella persona fue el que causó tantos problemas y consternación. Esta posibilidad es manejada en muchas ocasiones para explicar sucesos sobrenaturales en casas embrujadas. ¿Alguna vez ha entrado usted a una casa que de inmediato le provoca una sensación desagradable? Hay casas que tienen una atmósfera tan deprimente que hasta producen escalofríos cuando uno las recorre. Dan ganas de salir de ellas cuanto antes, como huyendo de alguna influencia nefasta encerrada entre sus muros. Es posible que si en una casa sus anteriores habitantes vivieron horrores y dolor, aquellas sensaciones perduren, aunque sus ocupantes hayan fallecido. Eso es lo que afirman muchos estudiosos de estos casos. La mano peluda. Esta horrible historia, que ha sido utilizada para titular programas radiofónicos y hasta libros, tuvo su origen en el año de 1775, y si no es propiamente de la época colonial, su resonancia e importancia en nuestro país ha sido tal que no pudimos dejarla de lado. Ese año fue fundado el Monte de Piedad en la Ciudad de México por don Pedro Romero de Terreros, conde de la Regla, con el fin de proteger a los hombres que tenían que deshacerse de sus cosas para poder subsistir. De la misma manera, don Alejandro Ruiz Olavarrieta creó otro Monte de Piedad poco más de 100 años después, en 1890, pero esta vez en la ciudad de Puebla. Fue así como empezaron a abundar en el país instituciones de la misma índole, pero que lejos de ayudar a las personas, imponían intereses exorbitantes imposibles de pagar por los habitantes. Los fundadores de estos negocios recibieron entonces el nombre de Montepíos, y fue en la época de Porfirio Díaz cuando se acrecentaron los negocios de empeño, ya que pese a los inspectores que se encargaban de observar que todo se manejara con rectitud y estuviera en orden en las casas de empeño, esto no era posible, gracias a que algunos vivales que representaban a la autoridad
eran quienes se beneficiaban al otorgar documentos ilegales para la apertura de estos establecimientos. Horta Villa, uno de los hombres más ricos de la ciudad de Puebla, tenía tanto pelo que parecía mono. Él era dueño de la casa comercial Villa, ubicada en la calle de Merino. Estaba casado con una mujer a la que llamaban Gangosa por su forma de hablar. El señor de la Horta no era muy querido en la ciudad de Puebla. A menudo se paseaba en las calles humillando a cuanta gente podía. Llevaba las manos cubiertas de costosos anillos de oro, pero este insoportable hombre falleció en poco tiempo, y fue entonces cuando se inició la leyenda de la mano peluda. Cuenta la leyenda que en el cementerio de San Francisco, cuando llega la noche, de una tumba sale una mano a recorrer las calles de Puebla. Y relatan los moradores que cuando alguien se atraviesa en su camino, la maléfica extremidad se le trepa al cuello y comienza a ahorcarla hasta dejarla sin vida. Pero entonces, ¿cómo pudo saberse la historia? Pues bien, Enrique Cordero, quien juró haber presenciado el hecho con sus propios ojos, fue quien se encargó de difundir la leyenda que pronto llegó a oídos de todo México. Este hombre, que se caracterizaba por tener dientes saltones como de caballo y usar lentes de vidrio muy grueso, era verdaderamente generoso, ya que sin contar con una fortuna, lo poco que poseía lo dedicaba a realizar obras de beneficencia. Era un hombre curioso, escritor, por lo que luego de saber que había una mano peluda deambulando por las calles poblanas durante la noche, quiso saber la historia. Para ello fue con el sepulturero del cementerio de San Francisco para enterarse. Pero aquel hombre solo le dio datos falsos, cosa que pudo intuir el escritor, por lo que decidió investigar él mismo. Luego de algunas averiguaciones llegó a la conclusión de que la misteriosa mano pertenecía en vida a un hombre de buena fortuna, y que ahora se vengaba de todos sus enemigos asesinándolos, después de perseguirlos en medio de la oscura noche. De todas sus investigaciones realizadas solo faltaba descifrar a quién le perteneció aquella mano. Para ello tuvo que volver al cementerio, pero esta vez para observar lo que ocurría. Así permaneció un buen rato, hasta que sonaron las 12 campanadas en el reloj de la catedral, y al no ver nada extraño, y ya agotado por la espera, decidió que lo mejor era irse a dormir a casa. Pero justo cuando se iba a acostar, escuchó en su ventana un extraño ruido. Parecía como si unas uñas rasguñaran con desesperación el mosquitero. Pero Cordero no era cobarde, y pronto le dio explicación a lo sucedido. Quizá un animal estaba golpeando en la ventana. Se acercó a la ventana con la intención de liberar al animal, pero al abrirla, lo primero que saltó a su rostro fue la mano peluda, la que le apretaba el cuello con fuerza al tiempo que decía: ¡Vas a morir! Pero Enrique fue más hábil que su enemiga y atinó a decirle con todas sus fuerzas: ¡No puedes hacerme daño, porque soy un hombre bueno! Cuando terminó de pronunciar estas palabras, la mano peluda le soltó el cuello, pero aquella extremidad, no conforme con esto, y sabiendo que nada le podía hacer, le arrancó los ojos para que nunca pudiera volver a ver. Enrique, que se encontraba malherido, supo que ya no podría seguir investigando, por lo que se refugió en un convento donde esperaba orar para el resto de su vida. Muchas versiones surgieron a raíz de este suceso. Lo cierto es que no fue hasta aquella noche cuando el segundo de los hermanos Calasanz se encontraba cerrando la casa de empeño del Portalillo, acompañado por 2 guardaespaldas que cuidaban de él mientras cerraba. Pero antes de que llegara a su casa, cerca de Palacete, ubicado entre la Pinacoteca Virreinal y el Teatro Principal, se escuchó un fuerte grito que pedía ayuda, al que siguió de inmediato un quejido. Aquel hombre y sus guardaespaldas llegaron al final del callejón y se encontraron a un individuo tirado en el suelo. ¡La mano!, decía entre sollozos. Pero los hombres se rieron, ya que sabían que tal mano no existía y que solo había sido una leyenda creada por ellos mismos para evitar que se descubrieran sus crímenes.
así que no exigieron más caso de aquel hombre y continuaron su camino a casa. Una vez estando ahí, brindaron por su magnífico plan, sin hacer caso de los ruidos que provenían del exterior. Aquel ruido poco a poco fue en aumento. Calasanz mandó a uno de sus guardaespaldas averiguar qué sucedía, pero al abrir la puerta, aquel fuerte hombre quedó impresionado al mirar cómo un brazo peludo se le dejaba ir al rostro, pero sin atacarlo con fiereza. El guardaespaldas regresó con su compañero y el cruel patrón, con la mano colgando de su cuello. Pero lejos de asustarse, ambos se asombraron por las bellas joyas que llevaba aquella mano extraña. Acto seguido, la mano saltó a los ojos de este desdichado hombre. Los otros dos, al ver la escena, quedaron aterrados, y justo cuando el otro guardaespaldas iba a salir corriendo por la puerta para salvar su vida, la mano le brincó de igual manera a los ojos, sacándoselos. Cuentan que Calasanz aprovechó el momento para huir buscando refugio en la catedral, pero todo Puebla pensaba que aquel despiadado hombre había dado muerte a sus hombres, mas él negaba todo, diciendo la verdad sobre la mano peluda. Dicen que a los pocos días Calasanz vendió todas sus pertenencias y se fue a vivir a Atlisco para llevar una vida consagrada a la misericordia. Quienes lo conocieron aseguran que muchos años pasaron antes de que olvidara aquella terrible noche, y que incluso toda su familia revisaba a diario todos los rincones de sus casas para asegurarse de que aquella mano no volviera jamás.